El 2 de octubre de 1800, en el condado de Southampton, Virginia, nació un niño que transformaría para siempre la historia de Estados Unidos. Se llamaba Nat Turner, tenía 31 años y estaba a punto de diseñar la rebelión de esclavos más sangrienta en la historia de Estados Unidos. El condado de Southampton era una tierra donde los negros superaban en número a los blancos, donde las plantaciones se extendían bajo el sol de Virginia. Era también un lugar donde se compraban y vendían seres humanos como si fueran ganado, donde se separaban familias a voluntad de los amos y donde la crueldad era la norma. Este no era un condado rural cualquiera. Este era el corazón de una América que había convertido la esclavitud de un mal necesario en una institución sagrada. En 1829, el gobernador Stephen D. Miller declaró públicamente en un discurso que la esclavitud era un bien nacional, una fuente de riqueza agrícola y de ingresos para el gobierno. Lo que pocos sabían era que el condado de Southampton estaba en una posición vulnerable por su geografía. Sus bosques y pantanos eran refugios naturales, y sus caminos solitarios conectaban haciendas remotas, donde los gritos de ayuda nunca serían escuchados. La zona también tenía una población esclava inusualmente alfabetizada, producto de décadas de evangelización cristiana que los había educado para leer la Biblia. Esta alfabetización, paradójicamente patrocinada por los amos como un método de control religioso, sería la base de la primera rebelión organizada en América. El condado estaba patrullado como en zona de ocupación militar. Patrullas de vigilantes blancos recorrían los caminos de noche con perros de rastro, autorizados por la ley a azotar a cualquier negro que no llevara sus papeles. Este ambiente de terror continuo generó una tensión psicológica que finalmente explotaría de manera devastadora. En agosto de 1831, este orden se invertiría de forma sangrienta. Durante 4 días de horror, un pequeño grupo de rebeldes convertiría los caminos rurales de Southampton en mataderos sangrientos, dejando tras de sí un rastro de cuerpos mutilados y una nación conmocionada. Esta es la historia de cómo las revelaciones divinas se transformaron en una desesperada misión, cómo un predicador reverenciado se convirtió en el líder de una rebelión inevitable, cómo siglos de violencia institucionalizada estallaron en 4 días que forzarían a América a enfrentarse a la brutalidad que había llegado a considerar normal. Condado de Southampton, Virginia, 1800. El siglo XIX trajo un nuevo amanecer para una América que había redefinido su relación con la esclavitud. La institución había sido santificada por una campaña intelectual orquestada. Intelectuales alababan la bondad paternalista del régimen. Escritores exaltaban su superioridad moral. Políticos afirmaban que era el orden natural de las cosas. La conversión ideológica fue espectacular. En la década de 1810, surgió una nueva defensa que decía que la esclavitud era un bien positivo. Esta idea fue expresada por Robert Walsh en 1819, quien discutía las supuestas ventajas de la condición de esclavo sobre el trabajo libre. El condado de Southampton se sustentaba en una red de plantaciones de algodón, tabaco y maíz. La mano de obra esclava no solo laboraba en los campos, sino que también operaba molinos, construía caminos y mantenía la infraestructura que sustentaba toda la economía de la zona. Esta dependencia total generó una permanente angustia entre los amos ante posibles rebeliones. El condado en el que nació Nat Turner estaba patrullado. Las plantaciones eran como pequeños estados policiales en los que se vigilaba a los esclavos no solo en el trabajo, sino también en sus prácticas religiosas y sociales. Cualquier intento de organización o de liderazgo entre los prisioneros era castigado con brutalidad ejemplar. El patrullaje nocturno en Southampton era brutal. Patrullas de hombres blancos armados recorrían los caminos al anochecer, con autoridad legal para azotar a cualquier negro que se encontrara fuera de su propia finca sin un pase por escrito. Estas patrullas eran recordatorios constantes de la jerarquía racial que dominaba la zona. Su madre, cuyo nombre africano se perdió en los registros de la esclavitud, había sido capturada de niña y tenía vagos recuerdos de rituales ancestrales. Ella le contaba historias de espíritus y profecías mezcladas con el cristianismo que los amos les obligaron a adoptar, formando una espiritualidad sincrética que marcaría la cosmovisión de Nat. En este contexto de opresión sistemática, Nat Turner dio sus primeros pasos, esclavo de Benjamin Turner. El niño ya desde pequeño mostró una inteligencia que asustaba y maravillaba a la vez.
A los 3 o 4 años, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras jugaba con otros niños esclavos, el pequeño Nat empezó a contar cosas que habían sucedido antes de que él naciera, cosas muy detalladas, nombres, lugares, cosas que un niño no podía saber. Su madre, al oírlo, se quedó helada. Otros adultos fueron llamados para que atestiguaran el evento. Las palabras pronunciadas aquel día perseguirían al condado de Southampton durante décadas. Seguramente es un profeta, porque el Señor le reveló cosas que ocurrieron antes de que naciera. Turner aprendió a leer y escribir con una facilidad que desafió todas las expectativas de la época. Se sumergió en las Escrituras con fervor obsesivo, ayunando durante días, orando hasta el amanecer, interpretando cada palabra de la Biblia como un mensaje directo de Dios. El joven Turner se hizo conocido entre los esclavos locales. Lo consultaban como guía espiritual y por su habilidad para interpretar sueños y augurios. Su capacidad de relacionar acontecimientos cotidianos con profecías bíblicas le dio un aura de misticismo que lo distinguía de otros predicadores esclavos. Su amo, Benjamin Turner, observaba con creciente inquietud la influencia que el joven esclavo ejercía sobre los demás. Había algo perturbador en la mirada de Nat, en la manera en que recitaba versículos de la Biblia con la misma exactitud que los predicadores blancos educados. En 1810, la muerte de Benjamin Turner alteraría por completo el curso de la vida de Nat. Heredado por el hijo del difunto propietario, Samuel Turner, sería testigo de una serie de separaciones devastadoras que darían forma a su visión apocalíptica del mundo. A los 21 años, Turner hizo algo que sorprendió a todos. Huyó. Durante un mes entero, vagó por los bosques de Southampton, libre, pero hambriento, desesperado, pero decidido. Entonces, algo extraño ocurrió. Hambriento y agotado, Turner tuvo una visión que le decía que volviera al servicio de su amo terrenal. Contra todo razonamiento, contra todo instinto de supervivencia, volvió a la jaula. Los demás esclavos lo observaron con desprecio e incomprensión. ¿Cómo podía preferir las cadenas habiendo conocido la libertad? Pero Turner sabía algo que ellos no. Dios tenía mayores planes para él, planes que exigirían paciencia, preparación, y cuando llegara el momento, violencia sin precedentes. En este tiempo de regreso voluntario, Turner fue desarrollando una teología radical que justificaría medidas extremas. Estudió con avidez los textos bíblicos de liberación del pueblo elegido, encontrando en cada línea una orden para su propia misión. El Éxodo era su manual de guerra. En 1823, Samuel Turner murió y Nat fue vendido a Thomas Moore. De nuevo, las leyes de la esclavitud lo alejaron de todo lo que conocía. Peor aún, su familia fue vendida a Giles Rhee, separándolo de su esposa Cherry y sus hijos. La separación familiar era una violación de la dignidad humana que los esclavos llevaban como una llaga abierta. Turner observó cómo su hijo era tratado como una posesión, una mercancía más. Fue en estos días de desesperación que las visiones se intensificaron. Mientras trabajaba en los campos de Moore en 1824, Turner experimentó su segunda visión gloriosa. El Salvador estaba a punto de quitarse el yugo que había llevado por los pecados de la humanidad. El gran día del juicio estaba cerca. Las visiones no eran susurros místicos, eran experiencias crudas y aterradoras que dejaban a Turner temblando y sudando. Entre 1822 y 1828 describiría 10 experiencias sobrenaturales separadas, apariciones del Espíritu Santo, hablando en lenguaje religioso y bíblico, visiones celestiales, voces del cielo, marcas escritas con sangre en las hojas de los árboles. Los demás esclavos empezaron a llamarlo el profeta. Su fama se extendió por las plantaciones vecinas como fuego en rastrojo. Turner lideraba cultos religiosos clandestinos, predicando con una elocuencia que hechizaba a sus oyentes. Incluso algunos blancos, como Ethelred T. Brandley, fueron bautizados por él tras ser persuadidos de abandonar la maldad. Pero lo más aterrador estaba por venir. Y cuando llegó, el condado de Southampton nunca volvería a ser el mismo. El 12 de mayo de 1828, Turner se encontraba trabajando en los campos cuando un estruendo ensordecedor desgarró el cielo. No era trueno,
No era viento, era algo más, algo sobrenatural, algo que le hizo temblar los huesos y el alma. El espíritu se le apareció inmediatamente, mostrándole que la serpiente estaba suelta y que Cristo había quitado el yugo que había llevado por los pecados de los hombres. Turner tenía que asumir ese yugo y contender con la serpiente, pues ya se acercaba el tiempo en que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta revelación divina dejó claro su misión. Dios lo había elegido para librar una guerra santa. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? Turner necesitaba más señales, más pruebas de Dios. Lo que Turner nunca reveló fue la apariencia física de estas visiones. Llegaban convulsiones brutales, espuma en la boca, inconsciencia de horas. Los demás esclavos sospecharon que Turner sufría alguna forma de epilepsia, pero él consideraba cada ataque una comunicación directa con Dios. En estos episodios, Turner dijo que tenía experiencias extracorporales en las que flotaba sobre el condado de Southampton, inspeccionando cada granja, cada camino, cada rincón. Estos peregrinajes le dieron un profundo conocimiento de la geografía local que le sería esencial para su futura rebelión. Podía nombrar lugares que nunca había visto, aterrorizando a sus oyentes. Las validaciones divinas llegaron con señales inexplicables. Al recorrer los campos, Turner halló sangre en el maíz, como si hubiera llovido sangre. Lo informó a negros y blancos del barrio, pero nadie supo dar razón. En las hojas de los árboles había jeroglíficos y números, figuras humanas en distintas posiciones, todo ello dibujado en sangre. Turner elaboró todo un sistema interpretativo que codificaba en términos teológicos los fenómenos naturales, las formas de las nubes, el comportamiento de los animales, la dirección del viento, la manera en que la luz del sol se filtraba entre los árboles. Todo era una letra del libro sagrado que solo él podía leer. Este sistema le proporcionó una sensación de control y propósito en medio del caos de la esclavitud. Lo más preocupante fue que Turner comenzó a registrar estas señales en un diario secreto, escrito en una combinación de inglés y símbolos que decía haber aprendido en sus visiones. Este diario, que sería descubierto y destruido tras su captura, no solo albergaba profecías, sino también mapas detallados de las plantaciones locales y listas de nombres, tanto de posibles aliados como de objetivos. Poco a poco, las revelaciones se volvieron más guerreras. Turner veía ángeles guerreros, batallas celestiales, y siempre el mismo mensaje: prepárense para la guerra. En este tiempo, Turner empezó a cartografiar mentalmente todas las plantaciones del condado de Southampton. Conocía el número de esclavos que habitaban en cada plantación, qué familias blancas estaban armadas y qué caminos proporcionaban las mejores vías de escape. Su mente táctica estaba calculando algo que todavía no se atrevía a nombrar. En 1830, Joseph Travis compró a Turner. Paradójicamente, Travis era un amo suave que confiaba en su esclavo letrado. Turner era carpintero, relativamente libre y respetado por negros y blancos. La bondad de Travis solo avivó la rebelión interna de Turner. Cada gesto de bondad no hacía sino confirmar la esencia del sistema que autorizaba a un hombre a poseer a otro. Turner empezó a ganar adeptos. No eran muchos: Henry, Hark, Nelson, Sam, pero eran hombres que morirían por la libertad. Se encontraban en los bosques en la noche y se comunicaban mediante canciones cifradas que alertaban sobre desplazamientos y planes. Estas canciones no eran solo canciones, eran códigos encriptados que señalaban horas de encuentro, advertencias de patrullas o instrucciones sobre dónde ocultar armas. Turner había desarrollado todo un sistema de comunicación clandestino bajo las narices de los amos de esclavos. Cada verso poseía múltiples significados, y solo los iniciados podían interpretarlos correctamente. Otro de los conspiradores más cercanos a Turner era Henry Porter, reconocido por su fuerza y lealtad. Hark Travis, paradójicamente propiedad del mismo Joseph Travis, que era dueño de Turner, proporcionó información privilegiada sobre los hábitos y debilidades de su amo. Nelson Williams y Sam Francis cerraron el círculo, cada uno aportando habilidades únicas al plan. La esposa de Turner, Cherry, se convirtió en su confidente. Según informes posteriores, ella estaba al tanto de los planes más confidenciales de su esposo
y guardaba sus documentos más cruciales. Nat había estado planeando una rebelión durante años. Revelaría más tarde bajo tortura. El plan era sencillo en su salvajismo: matar a todos los blancos relacionados con la esclavitud. Hombres, mujeres, niños, todos. No se haría prisionero a nadie. Una norma que habría de cumplirse con todo rigor. Turner pensaba que solo con el terror extremo, los blancos se darían cuenta de la atrocidad de la esclavitud. Generar terror generalizado entre los blancos era una pieza central de la estrategia. Quería que la violencia revolucionaria obligara a los blancos a ver la bestialidad de la esclavitud. La rebelión se planeó para el 4 de julio de 1831, una fecha simbólicamente perfecta, pero Turner enfermó y tuvieron que posponerla, tiempo que aprovecharon para pulir sus horribles planes. Entonces, en febrero de 1831, algo cambiaría para siempre la motivación de Turner de religiosa a personal. El hijo de Giles Rhee, John Rhee, hipotecó al hijo de Turner por una deuda familiar. El niño, propiedad de Piety Rhee, fue tratado como una mercancía, una moneda de cambio para liquidar deudas. Los historiadores observarían que Turner reclutó a sus compañeros conspiradores para la rebelión días después de que su hijo fuera tomado como rehén. La humillación final se había completado. Ya no bastaba con ser una posesión. Ahora, hasta su propio hijo servía de garantía para las deudas de los hombres blancos. Esta última violación de la dignidad familiar rompió algo en la mente de Turner. Sus visiones se intensificaron. Su predicación se volvió más apocalíptica. El hombre que una vez se preocupó por la liberación espiritual, ahora estaba planeando una guerra real contra todos los blancos en el condado de Southampton. El 13 de agosto de 1831, otra señal celestial. El sol de Virginia se volvió azul verdoso. Tal vez se trataba de cenizas volcánicas de una erupción en la isla Fernando, frente a las costas de Sicilia. Para Turner, era la confirmación final que había estado esperando. La sombra de un hombre negro oscureciendo el sol, leyó sus ojos brillando con fervor fanático. La fecha estaba decidida. 21 de agosto de 1831. En una semana, el condado de Southampton se convertiría en un campo de batalla, y la sangre correría por sus caminos rurales como nunca antes se había visto en Estados Unidos. 21 de agosto de 1831. Amanecer. La casa de Travis estaba en silencio. Las sombras se movían fuera de las ventanas. Turner y sus 4 primeros conspiradores, Henry, Hark, Nelson y Sam, se acercaron a la casa en la que Turner había trabajado como carpintero de confianza. La ironía era cruel. Travis, el más amable de los amos, el que más confió en Turner, sería la primera baja de la Guerra Santa. Lo que nadie sabía era que Turner había estado estudiando los patrones de sueño de la familia Travis durante meses. Sabía que Travis roncaba, que su esposa dormía y que los niños dormían arriba. Todo había sido catalogado para garantizar el factor sorpresa. La elección de la familia Travis como primera víctima no fue casual. Turner quería una matanza simbólica y real. Simbólica, ya que Travis era el buen amo, la cara humana de un sistema inhumano. Práctica, ya que la casa de Travis albergaba armas, caballos y provisiones para continuar la rebelión. Entraron por la puerta sin llave. Sus pasos sobre el suelo de madera fueron silenciados por la respiración pesada de los durmientes. Turner subió las escaleras, hacha en mano, dirigiéndose a la habitación donde dormían Travis y su esposa. La aniquilación de toda esta familia de 5 miembros se produjo en cuestión de minutos. Turner diría más tarde, con una frialdad que helaba la sangre: el primer disparo fue certero. Travis murió sin siquiera despertar por completo. Su esposa apenas abrió los ojos antes de que la hoja alcanzara su cuello. La sangre se extendió sobre las sábanas blancas como tinta roja sobre papel. Turner había perfeccionado una forma de asesinato. El primer golpe siempre iba dirigido a incapacitar de inmediato a la víctima para evitar cualquier grito que alertara a otros miembros de la familia. Era una forma fría y calculada de mostrar la planificación detrás de la supuesta rabia religiosa. En las habitaciones de los niños, la carnicería continuó con la misma eficiencia salvaje. Turner había ordenado a sus hombres que no dejaran testigos vivos que pudieran alertar a otras plantaciones.
Cada asesinato fue ejecutado con precisión quirúrgica, minimizando el ruido y maximizando la letalidad. Pero la familia Travis no estaba completa. Había otras personas en la casa, niños, una tras otra. Las víctimas fueron eliminadas con una eficiencia gélida que parecía incompatible con el fervor religioso de los asesinos. Ni Turner ni sus hombres dudaron ni se arrepintieron. Esta era la obra de Dios, y ellos eran sus herramientas. Cuando creyeron haber terminado, los rebeldes ya se hallaban abandonando la propiedad cuando Henry recordó algo que los atormentaría durante décadas. Había un bebé en la cuna. Se lo habían olvidado en medio de la matanza. Había un bebé durmiendo en la cuna y fue olvidado hasta que llegamos fuera de la casa y habíamos caminado un trecho, recordaría Turner más tarde con escalofriante frialdad. Entonces Henry y Will volvieron y lo mataron. El regreso para matar al bebé olvidado mostró la misión sin piedad. La misericordia no era una opción en esta guerra santa. No había excepciones a la ley de Dios que Turner pensaba que había recibido. Con los Travis fuera de juego, los rebeldes saquearon la casa en busca de armas y caballos. Encontraron rifles, hachas, cuchillos, un pequeño pero suficiente arsenal para seguir su sangriento camino. La noticia de la masacre se extendió rápidamente entre los esclavos de las plantaciones cercanas gracias al código de canciones que Turner había creado. Unos se rebelaron por convicción, otros por miedo, muchos por el simple hecho de huir. El primer grupo de 5 hombres creció a más de 70 rebeldes, algunos a caballo, todos armados con armas mortales. Lo que hizo más aterradora la rebelión fue su organización militar. Turner había organizado a sus seguidores en células, una de vanguardia para el reconocimiento, una principal para los asesinatos y una de retaguardia para reunir armas y reclutar nuevos adeptos. Era una campaña militar organizada disfrazada de rabia religiosa. Will Francis, un esclavo reconocido por su brutalidad, se convirtió en el verdugo más eficaz. Mientras Turner planificaba y comandaba, Will luchaba con una ferocidad que sorprendió incluso a los otros rebeldes. Su sed de sangre se volvería una leyenda entre los supervivientes de la masacre. La siguiente parada fue la casa de los Rhee. En camino a casa de la señora Reese, al ver la puerta sin llave, entraron y mataron a la señora Rhee en su cama mientras dormía. Su hijo se despertó, pero solo alcanzó a preguntar quién era antes de ser silenciado para siempre. La carnicería continuó, casa por casa, familia por familia. Los rebeldes siguieron una rutina sangrienta. Irrumpían, mataban a todos los blancos que encontraban, robaban armas y provisiones. Liberaban a los esclavos y pasaban a la siguiente plantación. Perdonó algunas casas porque Turner no creía que los blancos pobres fueran mejores que los negros. La pobreza era, al parecer, una especie de inocencia a los ojos del profeta. Esta elección mostró que incluso en la carnicería, Turner seguía un código moral propio de justicia divina. Extrañamente, los rebeldes pasaron por alto la plantación de Giles Reese, aunque estaba en su camino. Turner quería proteger a su esposa Cherry y a sus hijos, una señal de que incluso en la carnicería los lazos familiares aún lo guiaban. Pero fue en la plantación de Whitehead donde Turner cometió su única muerte personal de la rebelión, la más controvertida y discutida de toda la rebelión. Margaret Whitehead, una joven blanca, intentó escapar al ver a los rebeldes acercándose. Se agazapó tras una valla, temblando de miedo, rezando para que no la vieran. Pero Turner la encontró. La señorita Margaret se agazapó en la esquina de la casa que sobresalía del sótano. Cuando Turner se acercó, ella escapó, pero fue alcanzada y tras golpearla varias veces con un sable, la remató con una cerca de madera en la cabeza. Margaret Whitehead fue la única persona que Turner asesinó con sus propias manos en toda la rebelión. ¿Por qué? ¿Qué la hacía diferente? Estas preguntas acosarían a los historiadores durante generaciones. Al mismo tiempo, el pánico se extendió por todo el condado de Southampton como una plaga. Familias enteras fueron aniquiladas en minutos. Niños fueron asesinados en sus cunas. Mujeres embarazadas fueron destripadas. La violencia fue indiscriminada, total, monstruosa. Los rebeldes no solo mataron, mutilaron. Los cuerpos quedaron en posiciones grotescas, extremidades cortadas esparcidas por las habitaciones,
la sangre manchando las paredes como una obra de arte sangrienta. Años más tarde, el antiguo esclavo Alan Crawford, que había crecido en el condado de Southampton, escuchando historias sobre la rebelión, describiría detalles escalofriantes de la forma en que Turner había llegado a la casa de su ama. Había tomado al bebé y lo había balanceado 3 veces. Dijo que no podía matar a este niño porque había jugado en sus rodillas. Luego, en el tercer balanceo, lo lanzó, matando a ese bebé. La descripción dejó al descubierto la mente retorcida de los homicidios. No fueron rabietas ciegas, sino ejecuciones deliberadas de una misión sagrada, incluso cuando se trataba de niños con los que Turner había interactuado. Al final del primer día, entre 55 y 65 blancos habían muerto. Hombres, mujeres, niños, bebés, todos víctimas de una guerra santa que había convertido al condado de Southampton en un campo de batalla apocalíptico. Pero Turner y sus hombres no sabían que su peregrinación a Jerusalén, Virginia, se detendría mucho antes de lo previsto. Las autoridades ya habían sido informadas, y se estaba movilizando una fuerza militar abrumadora para sofocar la rebelión. La Guerra Santa de Nat Turner estaba a punto de enfrentarse a una oposición que desafiaría su fe y su supervivencia. 23 de agosto de 1831, mañana. La plantación Belmont sería el campo de batalla final entre los rebeldes de Turner y las tropas de Virginia. La revuelta religiosa estaba a punto de convertirse en una carnicería unilateral. La milicia estatal había reaccionado con una velocidad sorprendente. Más de 3,000 soldados armados llegaron al condado de Southampton, una fuerza militar aplastante para los 60 hasta 80 rebeldes. Traían 3 compañías de artillería, caballería y sed de venganza dignas de Turner. La disparidad militar era abrumadora a favor de los esclavos. Los rebeldes carecían de la organización, las armas y la tradición militar para llevar a cabo una rebelión exitosa. Lo que Turner no esperaba era la rapidez de la respuesta militar. Los sistemas de relevo de jinetes expresos se habían organizado décadas atrás para este mismo tipo de situación. En cuestión de horas, toda la zona estaba en alerta máxima, con patrullas armadas en cada camino y sendero. El ejército no estaba formado únicamente por soldados profesionales, granjeros locales, comerciantes, incluso adolescentes blancos. Todos se unieron a las fuerzas, unidos por el terror y la sed de venganza que convertiría la supresión de la rebelión en algo mucho más oscuro que una operación militar. La batalla fue feroz y decisiva. Los rebeldes, armados principalmente con hachas, cuchillos y algunos rifles robados, no tenían ninguna posibilidad contra la artillería y la disciplina de la milicia. La milicia superaba en número a los rebeldes en una proporción de 2-1, y contaba con 3 compañías de artillería. En cuestión de horas, la rebelión fue sofocada. Cuerpos de rebeldes yacían dispersos por los campos de Belmont, algunos destrozados por cañones, otros perforados por bayonetas. La sangre que Turner había derramado en nombre de Dios ahora se mezclaba con la de sus propios seguidores. Turner escapó a los bosques, pero su campaña religiosa había terminado. Lo que vino después fue una venganza que ahogaría en sangre incluso las atrocidades de los rebeldes. La milicia de Virginia, apoyada por destacamentos navales del USS Natchez y USS Warren de Norfolk, y milicias de los condados vecinos en Virginia y Carolina del Norte, lanzó una cacería humana que se convirtió en un genocidio. El general de brigada William Henry Broadnax dirigía la milicia de Virginia. La respuesta violenta y salvaje fue una advertencia. Quería asustar a cualquiera que pudiera pensar en hacer lo mismo en el futuro. Quería mostrar el poder de la sociedad blanca. Lo que hizo que la venganza fuera más macabra fue su carácter ritualista. No era suficiente sofocar una rebelión. Era necesario dar un ejemplo que resonaría a través de los siglos. Cada tortura estaba diseñada para causar el máximo terror psicológico. Testigos dirían después que algunos de los soldados parecían estar disfrutando de la matanza. Se apostaba a ver cuántos negros podía matar cada soldado y se coleccionaban trofeos macabros como recuerdos. La justicia y el sadismo se habían fusionado. Cualquier negro que se hallara en el condado de Southampton era sospechoso, culpable hasta que se probara su inocencia. La brutalidad de la venganza fue metódica, ritualista. Los negros sospechosos de rebelión
fueron decapitados por la milicia, y sus cabezas cortadas fueron ensartadas en postes en las encrucijadas como advertencia sangrienta. Un camino local, ahora la Ruta Estatal de Virginia 658, fue llamado Blackhead Signpost Road, camino del poste con cabezas negras, tras convertirse en el lugar de una de estas macabras exhibiciones. Cabezas humanas pudriéndose al sol de Virginia, ojos vacíos observando a los transeúntes, bocas abiertas en silenciosos gritos de agonía. Existía un culto a la violencia que se vivía en la tensión que se daba entre negros y blancos en tiempos de esclavitud. Era incomprensible decapitar a la gente y clavar sus cabezas en postes, exhibirlas, colgar cuerpos en cadenas, destripar el cuerpo, llevarse trofeos a casa. La violencia fue más allá de la decapitación. Los cuerpos eran colgados en cadenas, sus extremidades eran cortadas como trofeos y la tortura se convirtió en un espectáculo público. Los rumores se propagaron rápidamente de que la rebelión de esclavos se había extendido al sur, hasta Alabama. Los miedos produjeron informes en Carolina del Norte de ejércitos de esclavos en las carreteras, quemando vivos a los blancos en Wilmington, Carolina del Norte, y marchando sobre la capital del estado. Estos rumores falsos generaron una histeria colectiva en todo el sur. Ciudades enteras fueron evacuadas, milicias fueron movilizadas en estados que ni siquiera estaban en la frontera de Virginia, y la paranoia racial llegó a niveles sin precedentes. El pánico fue tal que en algunas ciudades del sur los negros libres fueron encarcelados de manera preventiva. Familias blancas huyeron a las ciudades, y patrullas armadas recorrían las calles día y noche. El terror que Turner había desatado en todo el condado de Southampton se había amplificado gracias al poder del rumor y el miedo. El editor del Richmond Whig lo llamó una masacre sin juicio de una gran cantidad de negros en circunstancias salvajes. La violencia siguió durante 2 semanas tras la rebelión, una orgía de venganza que mancharía para siempre la historia de Virginia. Al menos 50, tal vez muchos más, esclavos y negros libres fueron ejecutados sumariamente en los días que siguieron a la rebelión. Entre 36 y más de 120 negros, esclavos y libres, hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales no habían tomado parte en la rebelión, fueron asesinados por soldados y turbas locales en venganza. Lo sabemos todo sobre las víctimas blancas de la rebelión de Turner. ¿Quiénes eran? ¿Dónde fueron asesinados? Sus nombres, sus familias. Ni siquiera se saben los nombres de todos los que participaron en la rebelión de Turner, y desde luego no de todos los negros inocentes que fueron asesinados o arrestados o golpeados después. Esto no está en nuestra memoria histórica oficial. Una compañía de la milicia del condado de Hartford, Carolina del Norte, supuestamente mató a 40 negros en un solo día y les robó $23 y un reloj de oro a los muertos. El capitán Solon Borland, al frente de un destacamento de Murfreesboro, Carolina del Norte, denunció el saqueo como robo a los propietarios blancos de esclavos. La contradicción era cruel y mostraba una ley particular de Virginia. Si matabas al esclavo de otro, el Estado tenía que pagarle al dueño por el esclavo. La vida de un esclavo solo valía mientras fuera propiedad de un hombre blanco. Mientras tanto, Turner permaneció oculto en los bosques y pantanos del condado de Southampton durante casi 2 meses. Evitó ser capturado. Sobrevivió como un animal salvaje, bebiendo agua de charcos sucios, comiendo raíces y pequeños animales que podía cazar. Su esposa Cherry fue capturada y torturada por la policía para que revelara los planes y el paradero de su esposo. Algunos de los papeles fueron entregados por su esposa bajo amenaza, informó el Richmond Constitutional Whig el 26 de septiembre. La tortura de Cherry dejó al descubierto la brutalidad sistemática de las autoridades. Una mujer inocente, culpable de casarse con un rebelde, fue torturada para obtener información que posiblemente ni siquiera tenía. El 17 de septiembre de 1831, el gobernador de Virginia, John Floyd, ofreció una recompensa de $500 por la captura de Nat Turner. La descripción física era minuciosa, de 30 a 35 años, 5 pies, 6 u 8 pulgadas de alto, 150 a 160 libras, complexión bastante clara, pero no mulata, hombros anchos, nariz grande y plana, ojos grandes, pies grandes y planos. Era la reseña de un prófugo, no de una persona. Ahora Turner era el hombre más buscado de América,
un monstruo para los blancos y un héroe para los negros. Pero su escape estaba por llegar a su fin. El 30 de octubre de 1831, un cazador llamado Benjamin Phipps se encontraba caminando por el bosque cuando notó algo extraño: un agujero en el suelo, cubierto de tablones de cerca. Era el escondite de Nat Turner, un hoyo en la tierra que llegaría a conocerse localmente como la cueva de Nat Turner, aunque no era una cueva en absoluto. Phipps halló a Turner delgado, hambriento, vestido de harapos, pero con la chispa de la convicción fanática que lo había arrastrado a la rebelión aún en sus ojos. El profeta del condado de Southampton había sido capturado. A la mañana siguiente, 31 de octubre, alrededor de la 1 p.m., Turner fue llevado a la cárcel del condado de Southampton, en Jerusalén, Virginia o Cortland, en espera de juicio. Su camino de libertad a la muerte apenas empezaba. 1 grado de noviembre de 1831. En la cárcel del condado de Southampton, en una celda húmeda y oscura, dos hombres se reunieron para una conversación que resonaría a través de la historia estadounidense. Nat Turner, el profeta rebelde, encadenado, y Thomas R. Gray, el abogado que lo entrevistó. Gray, un abogado local, con aspiraciones de escritor y una morbosa fascinación por la mente de un asesino. Gray no era un observador imparcial. Era un defensor de la esclavitud, un hombre que veía en Turner no a un luchador por la libertad, sino a un espécimen de fanatismo religioso. Su reputación se había manchado recientemente, y vio en la confesión de Turner la oportunidad de restaurar su imagen y tal vez incluso ganar dinero. La reciente rebelión en Southampton había sacudido a la nación y provocado miles de rumores salvajes y falsos. Todo sobre el caso siguió siendo un misterio hasta que Nat Turner, el líder de la banda rebelde cuyo nombre resonó en todo el país, fue capturado. Lo que Gray no dijo fue su razón monetaria. Había perdido grandes clientes y vio en la confesión de Turner la oportunidad de crear un folleto que restauraría su riqueza. La mercantilización del dolor humano no era más que otra capa de deshumanización que envolvía a la esclavitud. Gray había analizado casos anteriores de rebeliones de esclavos y sabía qué tipo de historia se vendería mejor a los compradores blancos. Debía demostrar a Turner como lo suficientemente inteligente como para ser interesante, pero lo suficientemente fanático como para ser rechazado como un bicho raro peligroso. Durante 3 días, lo interrogó, sacándole una confesión que se convertiría en uno de los documentos más controvertidos de la historia de Estados Unidos. Gray exigió a Turner que describiera la forma en que había planeado la rebelión. Turner respondió que tendría que retroceder hasta su infancia y más allá. Tenía 31 años. En octubre de 1831. Había nacido como propiedad de Benjamin Turner en el mismo condado. Lo que emergió fue una historia perturbadora de revelaciones divinas, señales sobrenaturales y una misión apocalíptica que había cobrado decenas de vidas. Turner se expresó con una calma que dejó a Gray fascinado y horrorizado a la vez. Turner relató cómo el Espíritu le había hablado mientras rezaba en el campo. «Buscad primeramente el reino de los cielos, y todas estas cosas os serán añadidas», dijo, sus ojos fijos en algo más allá de los muros de la prisión. Gray analizó cada movimiento, cada gesto del hombre que había aterrorizado a Virginia. Más tarde reconocería estar sorprendido por el poder de Turner, recordando pensar que, incluso mientras trataba de mostrarlo como un fanático equivocado, todavía estaba fascinado e impresionado de alguna manera. En las entrevistas, Gray observó algo perturbador en la actitud de Turner. No mostraba remordimiento. Por el contrario, parecía orgulloso de lo que había hecho, como si hubiera cumplido una misión sagrada. Era una frialdad que congelaba la sangre del abogado. Lo que más inquietó a Gray fue la oratoria de Turner. Aquí había un esclavo que citaba las escrituras con precisión teológica, articulando una sofisticada filosofía de resistencia y salvación. Esto desafiaba todas las ideas preconcebidas sobre la inferioridad intelectual negra. Turner relató sus visiones con detalles sangrientos que hicieron temblar a Gray. Contó cómo el trueno resonaba en el cielo, la sangre corría por arroyos y oyó una voz que decía: «Tal es tu destino, tal estás llamado a ver, y áspero o suave tienes que soportarlo». Turner,
Relató cómo, al regresar al campo, encontró sangre en el maíz como si hubiera llovido. Informó de sus hallazgos a negros y blancos del barrio, pero nadie pudo dar razón del mismo. Sobre hojas de árboles halló jeroglíficos y números, figuras humanas en distintas posiciones, todas dibujadas en sangre, imágenes que había presenciado en el cielo. El relato mostraba no solo los acontecimientos de la rebelión, sino la mente de un hombre que realmente se creía en una misión divina. Turner no se arrepintió de los asesinatos. Por el contrario, los consideraba actos de justicia divina. Turner relató la experiencia fundamental del 12 de mayo de 1828, cuando escuchó un fuerte ruido en los cielos. El espíritu se le apareció inmediatamente, mostrándole que la serpiente estaba suelta y que Cristo había quitado el yugo que había llevado por los pecados de los hombres. Turner tenía que asumir ese yugo y contender con la serpiente, pues ya estaba por llegar el tiempo en que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Gray se sintió cada vez más inquieto por la serenidad sobrenatural de Turner. Aquí tenía a un hombre que había masacrado a familias enteras, bebés incluidos, y hablaba de ello como si estuviera comentando el clima. Turner dijo que tenía que mantener esta información fuera del alcance de la humanidad hasta la primera señal, cuando la señal, el eclipse solar de febrero de 1831, me levantaría y me prepararía. Mataría a mis enemigos con sus propias armas, y hasta que estuvieran armados y preparados, ninguna vida sería perdonada. Esta norma, recalcó, siempre se cumplió. La bomba se dejó caer cuando Gray preguntó a Turner cómo se sentía acerca de los asesinatos. Turner respondió con una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿No crucificaron a Cristo? Fue un discurso asombroso de un hombre encadenado a punto de ser ejecutado. Sus compañeros habían sido colgados, su esposa vendida al sur. Él iba a ser colgado al día siguiente, y aún así se puso en pie y dijo, ¿no crucificaron a Cristo? Fue uno de los momentos más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Era una comparación sacrílega que mostraba lo fanático que era Turner. Realmente pensaba que su misión era como la de Cristo, muriendo por su pueblo. Gray dio a conocer las confesiones en noviembre de 1831, y el folleto se vendió entre 40,000 y 50,000 ejemplares, lo que se convirtió en una fuente esencial sobre la rebelión. Pero muchos dudaron de que esas fueran realmente las palabras de Turner. Los críticos notaron una falla fatal en el panfleto. Aunque la confesión se atribuyó a las palabras de Turner, y él había reconocido la veracidad de las declaraciones cuando se leyeron, el lenguaje era muy superior al que Turner podría haber usado. Algunas partes se contaron de forma elocuente y clásica, poniendo en tela de juicio la veracidad del relato y dando al rebelde una inteligencia que muchos pensaban que no merecía. La pregunta seguía latente. ¿Eran las palabras de Turner o Gray había puesto sus propias palabras en la boca del rebelde? 5 de noviembre de 1831. Turner fue juzgado por conspiración para rebelarse e insurrección, y fue condenado a muerte. Su abogado fue James Strange French, pero la defensa fue solo formal. El veredicto estaba escrito antes de que el juicio comenzara. Decenas de supuestos rebeldes fueron juzgados en tribunales especiales de rebelión. Thomas Ruffin Gray, abogados William Henry Broadnax y Meriwether Broadnax, defendieron a muchos de los acusados. Los veredictos fueron duros. 30 esclavos fueron condenados, 18 de ellos a muerte por ahorcamiento y 12 a ser vendidos fuera del estado. Entre los negros libres enjuiciados, 4 fueron absueltos y 1 fue condenado a la horca. El sistema judicial de Virginia funcionó con eficiencia brutal durante la rebelión. La Asamblea General de Virginia aprobó una legislación que apuntaba a los negros libres con una ferocidad alarmante. Los proyectos de ley habrían despojado a los afroamericanos de derechos básicos, como el juicio por jurado, y en lugar de ello, los habría sometido a un castigo criminal por esclavitud y deportación. Mientras tanto, los amos de esclavos que exigían una indemnización por los esclavos perdidos en la rebelión hicieron súplicas a la Asamblea General. Se presentaron al menos 7 de tales reclamaciones, cada una exigiendo indemnización por pérdidas alegadas sin juicio. Pero todas estas solicitudes fueron denegadas. La Asamblea General discutió el futuro de la esclavitud la primavera siguiente. Algunos defendieron la liberación gradual
Pero el bando proesclavista triunfó tras la publicación de un folleto del principal pensador de Virginia, el presidente del College of William and Mary, Thomas Roderick Dhu, en el que defendía la sabiduría y bondad de la esclavitud y la locura de su abolición. El debate de la asamblea mostró divisiones profundas en la sociedad de Virginia. Los delegados de las zonas montañosas donde había pocos esclavos defendieron la abolición gradual, pero los de las zonas de plantaciones lucharon por conservar el sistema. La rebelión de Turner había forzado a Virginia a mirar sus hipocresías morales más abiertamente que nunca. Al ver que Turner también era culto y predicador, se aprobaron leyes en todos los estados esclavistas excepto Maryland, Kentucky y Tennessee, que castigaban con la cárcel a quien enseñase a leer y escribir a un negro, y le prohibían tener reuniones religiosas si no estaba presente un ministro blanco autorizado. La atmósfera de miedo y control se intensificó, y los estados del sur criminalizaron la tenencia de literatura abolicionista. Estas leyes formaron parte de un esfuerzo mayor para fortalecer el control sobre las poblaciones esclavizadas y sofocar cualquier resistencia. Las nuevas leyes eran brutalmente detalladas. En algunos estados, era un delito penado con altas multas y cárcel enseñar a un esclavo a leer. Las reuniones religiosas de negros solo podían celebrarse de día y bajo vigilancia blanca, y cualquier sermón que hablara de libertad o igualdad se consideraba sedicioso. De noviembre de 1831, amanecer. Nat Turner fue llevado a la horca, su espíritu aparentemente intacto. Cuando la cuerda se tensó alrededor de su cuello, miró a la multitud, sus ojos aún desafiantes. La trampilla se abrió y el cuerpo de Turner se balanceó en el aire, una declaración de desafío contra el sistema que había tratado de quebrantarlo. Pero la muerte no traería fin a su humillación. Tras la ejecución, la cabeza de Turner fue cortada y exhibida como advertencia a otros rebeldes. Su cuerpo fue cortado y desollado, y su piel se usó para crear recuerdos y billeteras que se guardarían como trofeos macabros de la rebelión. En octubre de 1897, periódicos de Virginia informaron que el esqueleto de Nat Turner había sido utilizado como espécimen médico por el Dr. Hugh Stevenson de Tono, Virginia. Stevenson había comprado el esqueleto de un hijo del Dr. S.B. Keller. El Dr. Keller testificó que le pagó a Turner $10 por su cuerpo mientras estaba en prisión. Tras la ejecución, Keller había raspado los huesos de Turner y los había colgado como espécimen médico. Fue la humillación final. Incluso en la muerte, Turner fue tratado como una posesión, como un objeto de estudio científico. La mutilación del cuerpo de Turner mostró la extensión del odio y el temor que había provocado. No bastó con matarlo, hubo que destruir sus restos mortales y convertirlos en objetos de estudio y recuerdo. Finalmente, la Commonwealth de Virginia ahorcó a 56 esclavos acusados de participar en la rebelión, incluido Turner. Muchos negros inocentes que ni siquiera habían participado fueron perseguidos en el caos. Pero la ejecución de Nat Turner no silenció su mensaje. En cambio, resonaría a través de las décadas, inspirando a abolicionistas, aterrorizando a dueños de esclavos y avivando debates sobre violencia, resistencia y justicia, que continúan hasta el día de hoy. La rebelión de Nat Turner duró solo 4 días, pero sus efectos se sintieron en la historia de Estados Unidos durante años. En reacción al terror del condado de Southampton, los estados esclavistas aprobaron leyes aún más represivas, haciendo un delito enseñar a los negros a leer y escribir y prohibiendo las reuniones religiosas si no estaban presentes ministros blancos licenciados. La ironía era cruel. Turner, un hombre educado y religioso, había causado sin querer la eliminación de la educación y la religión para su propia gente. Su batalla por la libertad solo había traído más restricciones a los que dejó atrás. Pero Turner también había sembrado la semilla del terror en el corazón de la América esclavista. Los amos dormían ahora con armas al lado de sus camas, conscientes de que la rebelión no era solo posible, sino inevitable. La institución peculiar de la esclavitud había mostrado su debilidad estructural. La rebelión generó un debate nacional sobre la moralidad de la esclavitud. Cuando Harriet Beecher Stowe avivó un debate nacional sobre la moralidad de la esclavitud con La cabaña del tío Tom, abordó el tema de la abolición por la fuerza en Dread. A Tale of the Dismal Swamp, 1856,
cuyo personaje principal se inspiró en el histórico Nat Turner. Lo que pocos notaron en ese momento era que Turner había revelado una contradicción en la sociedad estadounidense. Un país que glorificaba la violencia revolucionaria de 1776 como heroica, denunciaba la violencia revolucionaria de 1831 como terrorismo. La diferencia no era en los métodos, sino en el color de piel de los revolucionarios. Esta contradicción se haría evidente cuando la propia América se sumergiría en una guerra civil que se cobraría más de 600,000 vidas. La sangre derramada en el condado de Southampton fue solo un anticipo del mar de sangre que ahogaría a la nación 3 décadas después. Cuando la guerra civil estalló décadas más tarde, muchos la aclamarían como la profecía de Turner hecha realidad. La sangre que había derramado en el condado de Southampton no era más que una gota en el mar de sangre que ahogaría a América entre 1861 y 1865. Frederick Douglass y otros abolicionistas negros a menudo aclamarían a Turner como un héroe de la resistencia y dirían que los rebeldes esclavos eran los verdaderos herederos de la Revolución Americana. Como dijo Douglass, los seguidores de Nat Turner eran más legítimamente herederos de la Revolución Americana que los blancos que brindaban por el 4 de julio cada año en las décadas de 1840 y 1850, pero que poseían esclavos y negaban la libertad a millones de estadounidenses. William Wells Brown, un abolicionista que había sido esclavo, elevó la imagen de Nat Turner en un ensayo de la Guerra Civil, inventando el discurso que Turner podría haber dado a sus compañeros conspiradores. Amigos, hermanos, vamos a iniciar una gran obra esta noche. Nuestra raza debe ser liberada de la esclavitud, y Dios nos ha llamado a los hombres para cumplir su voluntad. Mostrémonos dignos de nuestra vocación. La pregunta que Turner hizo en su celda, ¿no crucificaron a Cristo?, resonaría a través de los siglos. Fue una pregunta que obligó a América a mirarse en el espejo de sus propias hipocresías. ¿Cómo podía una nación basada en la libertad y la igualdad tener esclavos a millones? Turner sigue siendo una figura altamente controvertida. Héroe para algunos, terrorista para otros. Tal vez esta polarización sea precisamente el punto. En un país que aún lidia con su historia y sus ideales, Nat Turner se refleja como un espejo perturbador, mostrando las contradicciones morales de una sociedad erigida sobre la explotación. Su historia nos muestra que la justicia a veces exige sacrificios horribles y que las heridas de la historia nunca se curan del todo, solo se convierten en cicatrices que duelen cuando cambia el tiempo. La rebelión de Turner también mostró algo preocupante sobre la naturaleza humana. Cómo la gente ordinaria puede convertirse en agentes de violencia extrema cuando creen que están haciendo la voluntad de Dios. Era una lección que América aprendería una y otra vez a lo largo de su historia, desde las guerras religiosas hasta los conflictos raciales de hoy. El condado de Southampton hoy en día es un lugar apacible. Sus caminos rurales no muestran indicios de los horrores que vivieron en agosto de 1831. Pero si sabes dónde mirar, todavía puedes hallar hitos históricos que narran la historia de Nat Turner. Recordatorios silenciosos de que incluso los capítulos más sombríos de la historia de Estados Unidos merecen ser recordados, estudiados y comprendidos. En 1991, el Departamento de Recursos Históricos de Virginia dedicó el marcador histórico de la rebelión de Nat Turner en la ruta estatal de Virginia 30, al este de Cortland, Virginia. El sable que supuestamente utilizó Turner en la rebelión se exhibe en el Palacio de Justicia del Condado de Southampton. Curiosamente, la rebelión de Nat Turner se conmemora hoy en día como parte del Agosto Negro, un mes de conmemoración de la resistencia y la lucha por la justicia, que une acontecimientos históricos con los actuales movimientos por los derechos civiles. Turner se erigió como un ícono no solo de resistencia violenta, sino de tenacidad inquebrantable frente a la opresión. El impacto de Turner resuena a través del tiempo y el espacio. Movimientos de liberación alrededor del mundo han clamado su nombre y valentía, desde las luchas anticoloniales en África hasta los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. Se erigió en un símbolo universal del oprimido que se niega a hacerlo. Solo asumiendo nuestros fantasmas del pasado,
Podremos superarlos en el presente. La profecía de Southampton sigue resonando. La justicia retrasada es justicia denegada, y cuando los desesperados no encuentran justicia en la ley, la buscan en la revolución. La historia de Nat Turner nos desafía con preguntas incómodas sobre la violencia, la justicia y la moralidad que aún resuenan en la actualidad. En un momento en que las conversaciones sobre reparaciones históricas y justicia racial siguen dividiendo al país, Turner es un recordatorio escalofriante de que las heridas del pasado nunca cicatrizan por completo, solo esperan el momento oportuno para sangrar de nuevo. Tal vez esa sea la profecía de Southampton, que mientras haya injusticia, siempre habrá quien la combata con las armas en la mano, cueste lo que cueste. Es una lección que América todavía está aprendiendo, más de 2 siglos después de que Nat Turner oyera la voz de Dios susurrando en los bosques de Virginia.